a todos vosotros el que hayáis querido compartir el que va a ser el último café con letras de la temporada. Como sabéis, Café con Letras es un espacio literario que dirige, que conduce el escritor y el novelista José Manuel Fajardo, que no hace falta presentarle, y en este Café con Letras a lo largo de este año pues bueno, han ido pasando autores españoles como Clara Ausón, como Almudena Grandes, como Luis Landero, el colombiano William Ospina, la argentina Mariana Enrique, y el último fue el guatemalteco Eduardo Alfón. La invitada de hoy es la escritora colombiana Pilar Quintana, y el motivo por el que está aquí es que acaba de publicar, vamos, yo creo que ha sido hace semanas, la traducción de su novela La perra, Ahorita estoy en un evento. Acadela, Después hablamos. Bueno. publicada en la editorial Don Quijote, a la cual, por supuesto, quiero agradecerle la colaboración para poder hacer posible este acto. Pilar Quintana, no me voy a extender mucho porque luego es que José Manuel me echa la bronca, ¿no? Y me dice, oye, que no, es que me pisas y que... Voy a ser breve. Adoro echarte broncas. Vale, voy a ser breve. Pilar Quintana nació en Colombia, en Cali. Es una de las escritoras más leídas y aclamadas de América Latina. No vamos a decir que es un fenómeno, pero sí, lo podemos casi decir que es un fenómeno literario. Ha sido guionista, ha sido publicista, ha viajado pues, bueno, por el mundo durante varios años, vivió durante casi 9 años en una cabaña en el Pacífico colombiano, que es una de las zonas más pobres y más discriminadas de ese país, y precisamente La perra que da pie a tener este encuentro en el Café con Letras está ambientada allí. Esta novela representó un cambio radical en la trayectoria literaria de Pilar. Con esta novela ganó el 4º premio Biblioteca Narrativa Colombiana, y el año pasado la traducción al inglés fue finalista del National Book Award y anteriormente del English Pen Award. Y la obra ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Y esta estela, en esta estela continúa el premio que acaba de ganar este año, que es uno de los premios más importantes del panorama literario español, que es el premio Alfaguara de novela, que por cierto, a Alfaguara le han reconocido este año la labor de promoción a la literatura y a la lectura. Y la novela es Los abismos, que esperemos, como es lógico, que se traduzca pues bueno, pronto en Portugal. No me voy a extender más. Antes de dar la palabra a José Manuel, sí que hay una serie de reglas y de protocolos que tenemos en este entorno virtual en el que nos movemos, que es que, vamos a ver, lo ideal es que tengamos los micrófonos apagados. Esta actividad se está retransmitiendo en Facebook y se está grabando porque luego formará parte del canal YouTube que tiene el Instituto Cervantes, y si alguien no quiere por motivos de privacidad, simplemente tiene que apagar la cámara. La estructura, como siempre, es hay un diálogo. José Manuel nos va a adentrar en el territorio literario de Pilar. Después de este diálogo, bueno, pues estamos abiertos a la participación de todos aquellos pues, bueno, que quieran enriquecer con sus preguntas o con sus opiniones este diálogo. José Manuel, te doy la palabra y, como siempre, gracias por estar con nosotros y estar aquí y compartir con nosotros este Café con Letras. Bueno, pues... Bueno, ya han oído lo que ha dicho Iñaki, que ha situado a Pilar
en sus orígenes, los premios. Qué bueno los premios, ¿verdad, Pilar? Finalmente, bueno. porque la gente dice, no, uno no es tan importante, pero bueno, quien escribe sabe lo importante que es que le reconozcan en algún momento que lo que está haciendo tiene un valor, ¿no? Para no sentirse en el eterno soliloquio, ¿verdad? Y además premios de esa importancia, ¿no? Ganar el Alfaguara es algo realmente importante en las letras, no solamente por el alcance que tiene, sino porque también es un premio de verdad literario, con un jurado literario. Entonces es un enorme reconocimiento, ¿no? Y claro, yo estaba pensando cuando estaba tomando notas para este encuentro, que hay un punto de inflexión en tu trayectoria como escritora, que es la reunión del año 2007 en Bogotá 39, el High Festival y Bogotá, capital cultural del mundo, elaboraron aquella lista de 39 autores de América Latina, que de alguna manera, con todo lo que los peros que se le pueda poner a esto de elaborar listas, cuáles son los más destacados, los menos, si faltaba gente, en fin, eso siempre nadie puede hacer la lista perfecta de nada, ¿no? Pero de alguna manera sí ha sido como un punto de inflexión para muchos de los autores de tu generación, ¿no? Y yo creo que para ti también, porque el grado, la visibilidad y además es como ese respaldo que hace que un autor pueda agarre confianza para trabajar en su obra, ¿no? Y ese era el año en el que habías publicado una novela que no tiene mucho que ver con esta que estamos hablando, pero que es una novela que a mí me encanta. Tiene un título además muy bueno, Coleccionista de polvos raros, y es una novela que la edición coincidió con el Bogotá 39. Y después, 2 años después, sacaste otra novela, Conspiración Iguana, y después pasaron unos cuantos añitos hasta que sacaste La Perra. Entonces, la primera pregunta que yo quería plantearte iba por ahí. Ese paréntesis entre 2009 y 2017, que en esta época en la que a los autores se les pide que publiquen casi un libro por año, pues esto es como una especie de máquina de triturar, ¿no? Tomarse 8 años para sacar el siguiente libro. Yo quería preguntarte por qué. Es decir, ¿por qué? ¿Por el cambio de registro? ¿Porque de repente te encontraste no saber hacia dónde tirar? ¿Porque la vida se te complicó? O sea, ¿cómo fuiste a dar con la escritura de La Perra? ¿Y por qué ese tiempo? Bueno, yo creo que yo no soy una escritora que saca cosas. Bueno, primero que todo, hola a todas, a todos. Gracias a Olvido, a Iñaki, a Eduardo y a José Manuel por esta invitación. Qué alegría estar acá. Y bueno, esa es una gran pregunta, José Manuel, y yo creo que tiene que ver un poco con mi naturaleza como autora, ¿no? Yo creo que yo soy una autora que escribe mucho, pero entonces siempre estoy escribiendo, siempre tengo historias y siempre tengo... Me parece que hay un problema. Sí, parece que tenemos algún problema, se ha congelado la imagen. Bueno, no se ve la imagen, ¿no? Ahora mismo no se ve. No, Bueno, se le ha ido. No la veo, está congelada totalmente. José Manuel, mientras vuelve Pilar, creo que Cristina Norton quería decir algo al principio de la Sí, conversación. quería solo que mencionasen a quien tradujo el libro, porque Sí, es muy sí. importante el traductor, ¿no es cierto? Sí. Es siempre importante un buen traductor, en este caso al portugués. Cristina, tienes toda la razón, pero toda la razón. Además, gracias. Yo suelo ser súper respetuoso porque la labor de los traductores para mí es, básica. Es básica, imprescindible. Un buen traductor es imprescindible.
son los que al final... Sí, ahora cuando no sé si Rosario, porque veo que está desconectada la imagen de Rosario, Rosario Pedrero, que es la editora de ¿Está este Rosario? libro. Sí, entonces está Rosario, pero ahora ya no está su imagen. Vale. Entonces no sé qué es lo que ha ocurrido. A lo mejor está hablando con A lo Pilar, mejor, a lo mejor. tratando de averiguar cuál es el problema que tiene Pilar. Yo, como he leído, obviamente no he leído la traducción portuguesa. El libro que lo leí en español. Entonces, como no tengo físicamente el libro, no sé quién es el traductor, pero sí lleva razón Cristina, que sería muy interesante señalarlo. Yo la leí en castellano también, pero sé que la persona que la tradujo es una persona que se esmeró, digamos, a traducirla. ¿Y sabes cómo se llama? Estoy con un problema, es que acabé de llegar a Algarve a tiempo de poder estar aquí presente y estoy todavía en otro mundo. Pedro. Estoy mirando al mar. A ver. Ya me Pues yo acuerdo. no sé qué va a pasar porque veo que... Ay, señores, bueno. Tuvimos ese problema el otro día con el Instituto Cervantes de Argentina, que invitó a una viajera y constantemente se cortaba. No me acuerdo dónde estaba ella, pero se cortó muchas veces. Ella estaba en un país de Latinoamérica y se cortó muchas veces. Fue con nosotros, Rosario. Cristina. Rosario. Sí, buenas tardes. Sí, estábamos preguntando quién era el traductor, quién ha sido el traductor de Pedro La Perra. Rapola. Pedro Rapola es un tío que ha trabajado acá en Portugal con el presidente hace muchos años como asesor cultural y después se ha ido a trabajar con la embajada portuguesa en Bogotá. Entonces ahí ha conocido un montón de escritores yo propuse de traducir este libro porque podía estar en contacto con Pilar Quintana para sacar dudas, para conversar con ella. Entonces ha sido Pedro Rapola quien ha traducido a Pilar este La Perra. Ahora está en Portugal por la pandemia, pero va a traducir, creo, también Los Abismos, que ya están comprados para Portugal. Los vamos a publicar probablemente en el fin del 2022. Sería interesante, Rosario, montar algunas mesas, algunos diálogos de traductores de español, tanto traductores de autores españoles como latinoamericanos, o sea, porque al final ellos son en realidad los que están ¿no? trayendo a Portugal claro. a esta gente. Oye, perdóname que os interrumpa, pero como Pilar ha conseguido reconectarse, vamos a aprovechar que ahora estás accesible para volver a donde estábamos antes de que la conexión se vaya otra vez. Vale. Pedro Rapola es poeta. Vale, también. Bueno, Pedro Pilar, Rapola discúlpame, es poeta. Pilar. Sí, Cristina, vamos a seguir ahora entonces con el diálogo con Pilar. Entonces, querida, vamos a ver porque Internet te cortó la palabra justo cuando estabas empezando a hablar sobre el proceso de llegar a La Perra y esos años. Sí, hola, no, es que mi internet no sé qué está pasando hoy, que está fallando terriblemente. Ya tengo el del teléfono, entonces esperemos que esté más estable con el del teléfono. Entonces les estaba contando que yo no soy esa escritora que puede sacar un libro al año, que más bien soy una escritora lenta, me demoro mucho escribiendo, me demoro mucho planeando las historias, y creo que después de ese Bogotá 39 a mí me pasó algo y fue quedarme un poco paralizada.
¿no? Yo no era una escritora completamente desconocida cuando salió Bogotá 39, pero solo me conocían en Colombia, ¿no? Y en esa lista había unos grandes autores, algunos se habían ganado el premio Alfaguara, se habían ganado otros premios, eran conocidísimos, y quizás yo creo que yo empecé a sentir que tenía que probar que yo, pues que no me habían elegido mal y que yo era buena y que estaba bien en esa lista, ¿no? Y entonces creo que eso me hizo sentir un poco paralizada con la escritura, ¿no? Luego mi editorial, que era Norma, cerró, me quedé sin editorial, Pues me eso fue quedé una sin agente. catástrofe. Sí, fue una catástrofe fue un momento muy grande de crisis entre Conspiración Iguana, que fue mi novela publicada en 2010, en el 2012 publiqué un libro de cuentos, pero no eran cuentos nuevos, sino cuentos que había venido escribiendo, ¿no? Publiqué eso y luego ya vino La Perra. La Perra, yo vivía una temporada en la selva y entonces me divorcié, dejé la selva, llegué a Bogotá, eso también fue una crisis personal tremenda y escribí muchas cosas en todo este tiempo, pero ninguna me parecía que funcionaba, ¿no? Tenía un libro que iba por la página 200 y y además era un libro de espías, y en la página 200 yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no sé nada de espionaje porque estoy escribiendo una novela de espías, ¿no? Entonces la boté a la basura. Luego empecé a escribir una novela cuyo personaje y narrador era una niña pequeña, pero tampoco me funcionó, lo boté a la basura, llevaba no sé cuántas páginas, pero duré trabajando 1 o 2 años en esa novela que también tiré a la basura. Luego quedé embarazada, tuve a mi bebé y ahí me llegó La Perra y la escribí, ¿no? Em, Bueno, tengo que y, decirte que eso es muy sorprendente. Cuando uno ha leído La Perra, yo sabía que la habías escrito después de ver quedarte embarazada, de tener el bebé, es decir, y claro, si no lo hubiera leído, lo último que yo hubiera imaginado es que ese libro en concreto, este libro en concreto, en el que la maternidad, el tema de la maternidad se presenta de una forma tan dura y, a veces, y por momentos tan atroz, hubiera sido escrito justo después de tener un bebé, ¿no? Entonces, sí me parece interesante que cuentes un poco cómo, por qué esta aproximación al tema de la maternidad, porque hay que decir que el tema, solo para que ubicar a los que nos están escuchando, en la novela La Perra es una mujer que no puede tener hijos, tiene una perra, es una simplificación total, pero digo para referirnos al tema de la maternidad. Ella no puede tener hijos, tiene una perrita y esa perrita sí se queda preñada y eso genera toda una crisis terrible en el personaje, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, ¿por qué decidiste abordar ese lado tan duro de la maternidad? Sí, yo no sé si lo elegí o más bien eso me eligió a mí, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a publicar a principios de los 2000 y cuando estaba escribiendo mi primera novela, que era a finales de los años 90, em, que yo oía mucho decir que la maternidad y la escritura eran incompatibles, ¿no? Que si yo quería ser escritora debía renunciar a la maternidad. Y en esa época yo no quería ser madre, entonces no me parecía que estaba sacrificando nada, digamos. Pero lo que vine a descubrir después de vieja, yo tuve mi hijo a los 42 años, es que no solo no era incompatible la escritura con la maternidad, sino que la maternidad desató en mí un caudal creativo que yo no sabía que tenía, ¿no? Y me parece que uno de los lugares donde yo me ubico como autora es a contar las cosas que está mal visto decir en voz alta, ¿no? Las cosas que las mamás nos decían, eso no le cuentes a nadie, eso no se puede hablar, ¿no? Entonces, gran parte de mi obra se trata sobre el deseo sexual de las mujeres, ¿no? Em, pero otro de los grandes temas que no se pueden nombrar es la maternidad. La maternidad sí se puede nombrar, pero la parte luminosa, ¿no? Claro. La maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer en la vida. Una mujer que tiene un hijo se realiza, ¿no? Y yo nada más fue tener un hijo para darme cuenta de que
pues la maternidad era luz, pero también oscuridad, y que había un lado que estaba vedado del que las mujeres hablábamos, ¿no? Yo sentí cuando tuve mi hijo que mi mamá y mis tías y mis abuelas y todo el mundo no me había contado el cuento completo, ¿no? Uno le pregunta a la mamá, ¿cómo fue tener hijos? Lo mejor que me pasó, ¿verdad? Pero no cuentan que también es una de las cosas más duras que pasas, hay momentos donde quieren matarlo, ¿no? Entonces quería yo explorar este tema. Y por otra parte, también ahí trabaja mucho, porque claro, el que esta mujer, primero hay que para seguir enmarcando la novela, como decía Iñaki al principio, la novela transcurre en la costa del Océano Pacífico colombiana, que es una zona donde, la zona de Buenaventura, que es un gran puerto, aunque la novela no transcurre en el puerto, sino digamos en la zona costera de esa región, más bien una zona más aislada, pero que es una región donde siempre ha sido muy conflictiva en términos sociales, donde hay unas enormes desigualdades y una enorme pobreza, con una población del 85% de origen africano, negro, mulatos. Es una tierra dura, es una tierra difícil, y la familia, los protagonistas de esta historia, pues forman parte de esa comunidad negra. No sé si son negros o mulatos, no se especifica en el libro, pero forman parte de esa comunidad con ese nivel cultural también, es decir, con una gente pobre, y en ese contexto, el que una mujer, hablando sobre los mitos o las historias o la manera de ver la maternidad, que una mujer no tenga hijos, se convierte de repente en una especie de maldición o de frustración inducida, casi colectiva, ¿no? Así es como si la sociedad gravitara, hiciera pesar sobre ese personaje, metiéndole un dolor por dentro y una frustración terrible, ¿no? Sí, así es. Yo viví en esa zona 9 años y a mí me sorprendió muchísimo descubrir que cuando a mí me preguntaban, yo tenía entre 30 y 39 años cuando vivía allá, y me preguntaban, ¿y va a tener hijos? No. ¿Por qué? Y yo, no quiero. Y no les parecía posible. Pensaban que yo estaba mintiendo. Me decían, si quiere mañana venga a mi casa y yo tengo unas hierbitas que le puedo preparar un tecito con esas hierbas y eso le va a poder tener un hijo. Y yo, no, dígame el nombre de las hierbas para nunca tomármelas porque realmente no quiero tener hijos, ¿no? Les parecía que yo dijera que no quería tener hijos, estaba ocultando que en realidad no podía, ¿no? Claro. Y después de que me divorcié y entonces tuve un hijo, rehice mi vida, tuve un hijo, y entonces me cuentan mis amigos de allá que cuando supieron que yo estaba embarazada decía, entonces el problema no era ella sino el marido, ¿verdad? No, eso les confirmó todas sus sospechas, que yo sí quería tener hijos, pero que alguien no servía, ¿no? Y que el que no servía entonces no era yo, sino el marido. Y a mí esto me pareció tremendo, porque en esa época muchas de mis amigas estaban buscando tener bebés y hubo algunas que tuvieron problemas para quedar embarazadas, ¿no? Y yo hablaba del tema con ellas y era una gran presión la que ellas sentían sobre ellas mismas por no quedar embarazadas, ¿no? El sexo con el marido era difícil responder las preguntas de la gente que les preguntaban, ¿y ustedes quieren tener bebés? Sí, llevamos 8 años intentando y no hemos podido, ¿no? Era difícil responder a eso y entonces yo me empecé a pensar mucho cómo sería ser una mujer nativa del Pacífico colombiano, donde la maternidad es un gran valor y donde te definen, no, es que si usted no tiene hijos no sirve, su cuerpo no le sirve. ¿Cómo sería eso? Vos queriendo tener bebés, que tu cuerpo te falle y enfrentarte a toda esa presión, ¿no? Me pareció que ahí había también algo que no había sido narrado. Narramos las historias exitosas de la maternidad, pero no contamos de las pérdidas, no contamos sobre los tratamientos de fertilidad, no contamos la presión que sienten las parejas, no contamos lo que
se siente una mujer que está buscando tener bebé y todos los meses le sigue llegando la regla, ¿no? Esas son cosas sobre las que no hay mucha literatura disponible. Ajá, entonces empecé a sentir que podía contarlo, ¿no? Yo cuando llegué a vivir a la selva, a mí me vino una historia y yo decía, voy a hacer una novela negra, ¿no? Porque yo vi morir una perra en el lote donde yo vivía, y esta perra murió y a los 3 días no quedaba nada del cadáver, porque la selva se lo había devorado en 3 días, ¿no? Quedaban huesos y pelo. Y, y yo vi esta descomposición del cadáver tan rápida y me pareció que eso era la selva, que la selva era como una fiera que estaba al acecho para volverte compost, ¿no? Y entonces, junto al cadáver estaban los gallinazos en los árboles esperando su turno para ir a por el cadáver. Y entonces yo pensé que ahí había una historia y que era una historia de alguien que cometía un asesinato y iba a ser el asesinato perfecto porque la selva se encargaba de descomponer ese cadáver Claro. rápidamente, pero se olvidaba el asesino, la asesina, pensaba yo, que había unos gallinazos y entonces así, por eso no era el crimen perfecto, ¿no? Y estuve muchos años tratando de darle vueltas a esta idea y no lo logré, sino hasta que quedé embarazada y dije, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. Claro, y ya dejó de ser una novela negra, aunque Y sea dejó una de ser una novela novela negra. oscura, es una novela Exacto, oscura, pero no es una novela negra. Eso desde luego. exacto. Pero esa imagen está, porque quiero decir, la imagen del cadáver en la selva con los gallinazos que denuncian que ahí hay algo muerto, ahí la seguiste usando. Es interesante, ¿verdad? Como esas imágenes que uno tiene en la cabeza y te van persiguiendo y van cambiando de historia. Es como si la imagen cogiera un coche y cambiara de barrio, entonces se va. Tú tienes una historia policial que de repente esa misma imagen aparece en una historia de aventuras o aparece en una novela como esta, que es una novela que en cierto modo, fíjate que yo leyéndola pensaba que me recordaba mucho a la literatura naturalista francesa. Es decir, yo me recordaba mucho a Zola, por ejemplo, es decir, o a algunos cuentos de Maupassant, es decir, en ese retrato social, porque en realidad hay un retrato de esa sociedad a través de esa familia, es decir, que tú utilizas un micromundo que es la familia, es esta mujer, su marido y la casa de blancos donde ella limpia, aunque no están los blancos porque ya no viven allí a raíz de una desdicha familiar y tal, ¿no? Pero entonces en ese escenario y con esos muy pocos personajes, 3 o 4, realmente hay como un retrato de la sociedad colombiana de esa región que me parece muy fuerte. Yo no sé si ese toque naturalista es algo que tú buscaste o si te salió así espontáneamente. Yo creo que me fue pasando. Mira que en ese Bogotá 39 recuerdo que había una constante para definir la literatura que estábamos haciendo, los escritores de esa generación, entre los que está Carla además, y siempre, no sé si Carla se acuerda que nos decían que era literatura urbana, ¿no? Y entonces yo me preguntaba qué es la literatura urbana. Bueno, y casi todos éramos habitantes de ciudad y pues nuestras historias pasaban en la ciudad porque era donde vivíamos, ¿no? Yo vivía en ese momento en la selva pero estaba escribiendo sobre la ciudad, ¿no? Yo no suelo escribir sobre el lugar donde estoy, sino que escribo sobre las cosas que me pasaron 10 años antes, ¿no? Y he tenido cambios dramáticos en mi vida, entonces en ese momento estaba escribiendo sobre Cali, digamos. Pero entonces creo que luego empecé a ver que había una literatura colombiana que no era urbana, ¿no? Y ahí tenemos a Evelio Rosero, que escribe historias que pasan en pueblos pequeños. Tenemos a Tomás González, donde también sus historias transcurren en fincas, transcurren en pueblos, transcurren O en en playas. sitios, fíjate que Rosero, en el Lejero, por ejemplo, eso no solamente en sitios pequeños, sino en sitios verdaderamente tenebrosos y perdidos en ningún lugar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego, pues estoy yo en mi generación, pero además hay una generación de escritores más jóvenes
cuyas historias no transcurren en las ciudades, ¿no? O que, bueno, algunas en las ciudades, pero otras transcurren en las montañas, en la playa, y entonces yo creo que me siento también como de esa generación de escritores yo ahorita no me atrevería a decir que mi literatura es urbana, ¿no? Sino también pongo el ojo muy, muy en la naturaleza, en Los Abismos, digamos que es mi última novela, está Cali, pero está Cali con sus árboles y con su río y las montañas de Cali con su neblina y con sus abismos, ¿no? Hay mucho paisaje y mucha naturaleza en mis novelas, en mis últimas novelas. Y supongo que tiene que ver con haber vivido en la selva, ¿no? Vivir en la selva me determinó, creo que para siempre, porque viviendo en la selva descubrí que lo que sabemos, pero que no tenemos tan claro cuando vivimos en la ciudad, y es que no somos importantes y que somos parte de la naturaleza y que estamos determinados por la naturaleza, ¿no? Hay una frase en tu novela hablando de la selva que dice que desde la selva estaba tranquila como una bestia que acaba de tragarse a su presa. Es decir, incluso en el momento de aparente tranquilidad hay como una especie de temblor de fondo en la relación con esa naturaleza tan tremenda, ¿no? Y en tu novela eso es una constante. Es decir, tus personajes están por un lado confrontados a la selva y por otro lado están confrontados al Océano Pacífico, que es otra bestia, del que también dices, hay otra frase que me anoté por aquí, porque hay frases que me decía, ella sabía muy bien que ese era el mismo animal malévolo que tragaba y escupía gente, cuando estaba hablando. Y es interesante porque fíjate que en las dos utiliza la misma metáfora. A la selva la llaman la bestia que acaba de tragarse y al océano animal malévolo que tragaba y escupía a la gente, ¿no? Ahí se nota el paso. Entonces, claro, la pregunta es también un poco casi inevitable. ¿Por qué te fuiste a la selva? Es decir, ¿por qué tú, citadina? Claro, bueno, sí, después seguimos, pero así directamente. ¿Hubo una razón específica? Sí, yo cuando escribí mi primera novela me fui de viaje y estuve 3 años viajando y entendí que yo quería tener una vida sencilla, ¿no? Y que era más fácil lograrlo en la selva, porque allá pues no tenía que tener ropa elegante ni zapatos magníficos, y porque allá podía hacerme una vida sencilla. Entonces quería hacerme esa vida sencilla también por eso y también porque, bueno, pues yo era escritora y cómo hago para vivir lo más barato posible con el mayor tiempo posible para la escritura. Y la vida en la selva me lo permitió, ¿no? Yo estuve 9 años donde dediqué mis mejores horas a mi escritura y a la lectura, ¿no? Y eso es un privilegio para cualquier escritor. Pero también yo creo que yo tenía ganas de coger el mundo con las manos literalmente, o sea, de meter las manos en la tierra y vivir como parte de la naturaleza. Y en la ciudad creo que me costaba trabajo. Entonces me fui con mi ex esposo a vivir en la selva y construimos nuestra propia casa con nuestras propias manos, ¿no? Yo recuerdo cuando llegamos a Colombia y muchas personas les decían, yo hice esta reforma en mi apartamento y él siempre me decía, uy, acá los directores de cine saben construir también. Y yo, no, hombre, te está diciendo que él la pensó y contrató a alguien para que se la hiciera, ¿no? Pero de verdad nosotros sí lo hicimos con nuestras manos y creo que fue una experiencia bastante intensa. Entonces creo que tenía ganas como de vivir así, ¿no? De vivir lo más sencillo y naturalmente posible. Y al mismo tiempo integrándote en un tipo de comunidad que no es la comunidad ni por la composición étnica ni por la estructura social a la que tú estabas acostumbrada, ¿no? Porque yo no conozco Buenaventura, sí conozco Cali, pero bueno, creo que hay una diferencia bastante notable, ¿no? Y eso hace que también que el libro a mí me parece que es particularmente interesante también porque es una mirada sobre una... en esta época en que se habla tanto de la autoficción y en la que parece que los escritores estamos siempre en primer plano o apareciendo por lo menos por las esquinas en cada
en cada rincón de las obras, ¿no? En tu novela, aunque obviamente tu experiencia de la maternidad pues, está reflejada, siempre nadie puede escapar completamente de sí mismo, pero en tu novela no hay el menor rastro de la autora. Ninguno, ningún guiño, nada, absolutamente nada que haga sospechar que hay un ser humano que está contando esa historia. Es decir, uno se encuentra metido en ese mundo y es un mundo que es completamente distinto del mundo tuyo, ¿no? Entonces también supongo que el descubrimiento de esos otros dentro de tu propio país tiene que haber sido una experiencia particularmente interesante. Muy interesante porque además yo estaba a 3 horas de mi lugar de nacimiento, pero era una extranjera absoluta, ¿no? Cuando yo viví una temporada en Estados Unidos y luego en Australia, allá me decían que yo era negra, ¿no? Y allá yo era negra. Y cuando viví en el Pacífico colombiano me decían que yo era blanca. Y ahí yo entendí exactamente mi condición de mestiza, ¿no? Yo ya sé que es ser mestiza. Ser mestizo es que puedo ser negro en los países del norte, pero blanca en mi propio país, ¿no? En una zona de población negra. Y entonces esa fue una experiencia extraordinaria, ser extranjero. Ser extranjero a 3 horas de tu lugar de nacimiento, ¿no? Eso fue, sí, absolutamente maravilloso. Y hubo algo que a mí me pasó en la construcción de esta novela, y es que, bueno, cuando ya supe que quería hacer una novela sobre la maternidad, y yo quería hacer El viejo y el mar, ¿no? Pero la mujer y los elementos, la mujer y el mar y la selva, ¿no? Así podría haberse llamado esta novela. Y entonces yo pensaba, debo hacer mi personaje más como cercano y honesto, sería que yo hiciera una mestiza que se va a vivir a la selva, y bueno, le pasan estas cosas, pero entonces la historia que yo quería contar no me funcionaba. Y ahí tuve que fijarme en la exclusión y el racismo sistemático en Colombia, ¿no? Y es que una mestiza como yo, pues tiene la posibilidad de volver a su ciudad, que le queda a 3 horas, y entonces va al médico, y el médico le dice, no, el del problema es usted o su marido, se hace un tratamiento de fertilidad o adopta un bebé y problema solucionado. Esa no era la novela que yo quería contar, ¿no? Yo quería contar de verdad a una persona que solo tiene la naturaleza a su alrededor para solucionar su problema. Y entonces tuve que hacer una mujer negra, nacida pobre en el Pacífico colombiano. Y ahí ya la historia, yo dije, no la puedo contar en primera persona, porque estoy contando la historia del otro, no mi historia, sino la historia del otro, ¿no? Y yo no puedo usurpar esas voces, ¿no? Yo puedo tener una mirada sobre las mujeres negras del Pacífico colombiano, sí, claro que puedo, porque viví 9 años y las conocí muy de cerca. Entonces sí puedo hacerlo, puedo tener una mirada sobre ellas, pero no puedo ser ellas, no puedo a través de la escritura ser ellas ni hablar por ellas, porque mi experiencia no es cercana a la de ellas, ¿no? Mi experiencia de maternidad seguramente sí, pero mi experiencia vital no lo es. No lo es. Entonces eso determinó mucho la naturaleza de la historia, ¿no? Y lo que yo iba a contar. Y que si yo iba a narrar eso, tenía que contar la exclusión y tenía que contar el racismo sistemático. Sin embargo, consigues levantar un personaje memorable. O sea, la Mari, la protagonista, es un personaje tremendo, y sí tiene una voz. Es decir, aunque la novela no está contada en primera persona, está contada en tercera persona, pero como utilizas el recurso de la tercera persona flaubertiana, o sea, adoptando ese punto de vista de ella, realmente el lector entra en la cabeza de esta mujer y entra, y algo que me gustó particularmente es que no tienes piedad escribiendo. No es que sea despiadada la novela, tampoco lo es, pero no es una novela piadosa, no escatimas nada. Cuando entras en las zonas negras de los personajes son tremendos. Y después está llena de matices, porque por ejemplo yo abrí la primera página, apareció Rogelio, el marido de esta mujer, hecho una bestia, y yo pensé, este va a ser el monstruo de la novela. Y después ese hombre, pues uno acaba descubriendo que sí, que es un ser brutal, pero que al mismo tiempo es capaz de
de sus momentos de ternura, y eso ocurre con todos los personajes, ocurre con la propia protagonista, que tiene ese momento de ternura y después descubre que puede ser brutal. Es decir, me pareció una escritura para estar tratando un retrato de personas tan alejadas a ti, me pareció extremadamente honesta. Gracias. En serio. Gracias. Y me pareció difícil, ¿no? Porque me parece difícil encontrar ese equilibrio que está en todo el libro entre la crueldad de esa naturaleza y esos extraños brotes de ternura que tenemos los seres humanos, con esta especie bifronte, binaria, que es capaz de cualquier cosa. Y me preguntaba qué tanto no habría de personajes, de personas reales que tú hayas podido trabajar allí. Porque yo no sé, yo sentía algo como mucha verdad en la construcción de esos personajes. Hay mucho. Ninguno de esos personajes está basado en una sola persona, ¿no? Pero sí en algo que, digamos que puede ser una mezcla de mucha gente que conocí, de mí misma también, ¿no? Hay varias cosas allí. Una es que en el Pacífico colombiano yo conocí asesinos, ¿verdad? Yo no conocía asesinos, sino en la televisión, ¿verdad? Y los malos eran los guerrilleros o los paramilitares, en mi imaginario, ¿no? Yo acá conocí personas que habían asesinado y eran un buen marido, buen padre de familia, un buen ciudadano, un buen trabajador. Y yo me descubría, era un pueblo muy pequeño en el que yo vivía, entonces yo bajaba al pueblo y ahí estaba el personaje que yo sabía que había matado a su hermano con un machete, ¿verdad? Yo lo miraba y yo decía, estoy sentada aquí tomándome un trago con un asesino, ¿no? Y pues era una persona como yo. Entonces creo que eso me empezó a poner las cosas en mucha perspectiva, ¿no? Y es que en un país como Colombia tendemos a pensar en el otro como el enemigo y ese es el malo y el malvado, ¿no? Y nos olvidamos que es un ser humano. Y creo que eso hace mucho la guerra. Colombia lleva en guerra desde la independencia o desde antes de la independencia, ¿verdad? Y entonces tendemos a deshumanizar al otro. Entonces creo que acá yo quería mostrar que el otro está en nosotros, ¿no? Que el monstruo no es al que elegimos ver como el enemigo, que es el paramilitar o el guerrillero, o el militar, ¿no? Que son los tres bandos de la guerra, sino que dadas ciertas circunstancias, ese otro somos nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que yo me convierta en asesina? Y la respuesta para mí fue la perra, ¿no? Si yo naciera como Damaris y si me pasara las circunstancias de la vida como Damaris, quizás yo también mataría. Y hay ese transfer, ese juego que haces con la animalidad, ¿no? Porque antes te he leído esas dos frases en las cuales animalizas la naturaleza, como la hostilidad de la naturaleza hacia los seres humanos, ¿no? Pero después está ese juego entre el animal, los perros, los animales que están, y los seres humanos. Y hay momentos en que tú ves en los perros unas pautas casi humanizadas, es decir, como más sentido de la tolerancia o de la libertad o de la prudencia, y a los seres humanos con conductas auténticamente animales, porque hay un elemento como una brutalidad esencial en todos los personajes, que resulta muy inquietante, es una novela inquietante. Lo es. Yo creo que la experiencia de la selva también hizo que a mí me interesa siempre mucho la animalidad y es uno de los temas que he explorado desde siempre y supongo que por eso me interesó también irme a vivir a la selva, pero una de las cosas que sobre ello, teníamos un lote magnífico con una selva muy bella, rodeados por una población que caza y caza sin piedad, así los animales estén en peligro de extinción o sean endémicos de esa zona, nadie allá dice, ay, no voy a cazar este porque está en peligro de extinción, no saben que están en peligro de extinción, ¿verdad? Digamos, entonces
Entonces yo quería vivir, yo quería que mi terreno, que no era grandísimo, pero sí tenía un número de hectáreas, no importante, pero bueno, yo quería que ahí estuviera protegida la fauna y la flora. Y entonces teníamos un nacimiento de agua. Y entonces no queríamos contaminar. Y yo llegué como una triple hippie de las que abrazan árboles pensando que no quería llevar químicos a la selva. Después de una semana de estar en la selva teníamos infecciones, las termitas estaban comiendo la madera que habíamos encargado para la construcción y me tocó ir corriendo a la ciudad a comprar venenos para todo el mundo, ¿no? Antibióticos, sprays contra los zancudos, sustancias para envenenar la madera, como le decían allá, hay que envenenar la madera para que no se la coman los animales, ¿no? Ver que pues yo no podía andar descalza y abrazando los árboles, sino más bien con un machete diciéndole a la selva, usted allá y esta es su raya, y yo acá, ¿no? Volviéndome un poco bárbara para poder vivir en armonía con la selva. Y luego tuvimos perros y entonces cada intento de tener un perro fracasaba porque yo quería que el perro viviera en libertad y en armonía con la naturaleza, y los perros, los nativos me decían, ¿y usted por qué no amarra a esa perra? Se le va a ir. Y yo, qué brutalidad amarrar a mi perra. Claro, no la amarraba y la perra se iba, ¿no? Y entonces se moría en la selva porque la mordía una serpiente o se volvió una salvaje terrible. Y entonces la perra que pudimos tener exitosamente fue porque la amarramos, ¿no? Y cuando venían a visitarme de la ciudad, me tenés esa perra amarrada, y yo, ay, ya, o sea, ya, listo, juzgame, juzgame. Sí, tengo una perra amarrada. Vos no vivís en la selva y no sabés, ¿no? Entonces, entonces eso me pareció bastante interesante, ¿no? Y yo muchas veces al principio juzgaba a la comunidad por sus prácticas y al final yo terminé adoptando las mismas prácticas de la comunidad, porque eran las que funcionaban para vivir en la selva. Claro, porque esa, frente a la brutalidad de esa naturaleza hace falta contraponer una energía, digamos, de índole opuesto, ¿no? Si no, Claro, el acaba machete. uno... El El machete, ¿no? machete. Si La no... civilización es imposible sin el machete. Claro. Uh-huh. Y en ese contexto hay una cosa que también me gustó mucho, esto es un comentario así, es el vocabulario. Porque yo ya desde niño, cuando leía las novelas de Julio Verne o de Stevenson, y ellos nombraban todas esas partes de los barcos que yo no entendía qué eran. Me decían el cabristante, pues, ¿qué es un cabristante? O los estáis, ¿qué son los estáis? Yo no sabía, pero oírlo daba una música y tú ya te sentías ahí en el barco, ¿no? Y entonces Claro. en tu libro ocurre lo mismo, es decir, hay todo un vocabulario que está asociado a ese mundo, y entonces, yo qué sé, aquí tenemos, por ejemplo, el chimbilaco, que es una especie de murciélago que se dedica a chupar sangre y tal, El ¿no? famoso murciélago vampiro. El murciélago vampiro, ¿no? Uh-huh. Dicen el potrillo, uno piensa que es un potrillo, uno piensa que es un caballo, pero en realidad es una canoa. Los Uh-huh. clavitos, y resulta que los clavitos lo que son unos mosquitos absolutamente tenaces y atroces, ¿no? El canalete resulta que es el remo, entonces, y poco a poco van entrando, y bueno, después muchas más ya palabras que tienen que ver con vegetación y tal, que ya son más específicas, ¿no? Pero hay esa construcción también verbal del mundo selvático que hace que uno va entrando en ese universo, ¿no? Uh-huh. Y lo que a mí te iba a comentar es que, claro, si por un lado tenemos el tema de la maternidad, por otro lado está esa especie de ese retrato naturalista en doble sentido, ¿no? Naturalista porque retrata la naturaleza, naturalista porque retrata también la naturaleza humana y la naturaleza social de esa zona, ¿no? Del modo de los grandes clásicos del XIX. Y te repito que me dio además un enorme placer leer una literatura que me parecía que en cierto modo reivindicaba o sea, que no se entraba en los juegos de la formalidad contemporánea, sino que te atenías a la historia en un sentido más clásico, y que creo que funciona perfectamente para esta novela, ¿no? Pero ahí después hay un tercer tema que yo creo que es muy importante en el libro y que me gustaría que también lo tocaras, que es el tema de la culpa. Uh-huh.
porque yo no sé cuál es más importante, si el tema de la maternidad o de la culpa. A lo mejor tú entraste por el tema de la maternidad, pero yo veo que a lo largo del libro la culpa adquiere unas dimensiones tremendas. La culpa por no ser madre, la culpa por la muerte de un niño, y bueno, pues quería ver un poco que desarrollaras ese lado. Sí, bueno, quería agregar algo, y es que yo propongo que la literatura sea un viaje siempre, ¿no? Que entres a una novela como cuando te vas a otro país, ¿no? Y entonces ahí, cuando uno llega a otro lugar, todo es diferente, el paisaje, la sensación en la piel, y también la lengua, ¿no? Entonces, la comida, todo. Entonces, yo quiero invitar al lector a que cuando entre en mi novela, pues se vaya a vivir a ese lugar de mi novela, como si viajara a otra ciudad o a otro país. Eso. Sí, la culpa. ¿Cómo diseñar un personaje? Y aquí pues voy a hacer no sé, ¿se puede hacer un spoiler terrible o mejor no hago un No, sí, spoiler? lánzate el spoiler. Bueno, mi personaje iba a matar. Yo sabía, yo no sabía cómo empezaba la novela, pero sabía cómo terminaba, ¿no? Mi personaje va a matar, ¿no? ¿Cómo hago un asesino? Y yo pensaba que esto era un cuento, pero no pude resolverlo en un cuento, tuvo que tener extensión de novela para poderlo resolver, y quizás la estructura sigue siendo de cuento, porque es una sola historia, un solo personaje, ¿verdad? Y todo puesto para explicar eso. ¿Cómo hago para que mi personaje mate? Y ahí apareció la culpa, ¿no? Y también es una pregunta, a mí muchas veces, no sé, en todas estas mesas que me invitan a hablar sobre literatura y mujer, la escritura hecha por mujeres, y que a mí a veces me sabe un poco a mierda porque digo, ay, me interesa esto el día que también les pregunten a los hombres por la escritura y masculinidad, escritura y ser hombre, ¿no? Porque es importante preguntarnos eso a nosotras las mujeres, ¿no? Y entonces, cuando me preguntan, ¿qué es ser mujer? Yo no sé qué es ser mujer, ¿verdad? Ahora, ¿no? Toda, desde la niña que era hasta la mamá que soy, está atravesado por la culpa, ¿no? Y es que no era la niña que se esperaba que fuera, no soy la mujer que debo ser y tampoco soy la mamá que puedo ser, ¿no? Y es como que hay unos modelos sobre ser niña, ser mamá, ser mujer, que yo ahí no he cabido nunca. Y quizás empiezo a sentirme un poco cómoda en mi piel después de los 40 y pico de años, después de mucha terapia, después de ser escritora y de que se me reconozca como escritora, empiezo a sentirme cómoda en esa piel, ¿no? Pero entonces creo que ahí mi personaje, pues le puse eso que era muy mío, ¿no? Y también hay esa idea de que los niños crecemos con culpas que no nos corresponden, ¿no? Los niños, sus papás se divorcian y se sienten ellos culpables, y luego a los 35 años tienen que ir a terapia para darse cuenta pues que la culpa no era de ellos, sino de sus papás, ¿no? Y entonces yo le puse esa culpa a Damaris porque necesitaba que ella hubiera elegido, que yo hubiera crecido con esa culpa para dos circunstancias muy necesarias dentro de la historia, ¿no? Para que luego pudiera matar. Y una era que ella, como creció con culpa, ella necesita mostrarse siempre buena y perfecta ante el mundo. Miren cómo limpio esta casa. No me pagan, pero tengo la casa magnífica. Cuando lleguen estos hombres, estos señores dueños de esta casa van a decir, mató a nuestro hijo, pero mírela que en el fondo es buena porque mire cómo tiene de limpia la casa, ¿no? Y eso es algo con lo que yo me puedo identificar como mujer, y es siempre estar tratando de ser perfecta para que todo el mundo me vea que estoy bien, ¿no? Eh, esa culpa tiene ahí Damaris, que la hace tratar siempre de ser buena y perfecta, y en algún momento tenía que reventarse y tenía que salirle la oscuridad porque pues tenía que salirle. Y la otra, esa culpa la lleva a erigir como un santuario,
que son las cortinas del niño, ¿no? Yo tenía la rabia, la envidia hacia la perra, la depresión por no ser madre, tenía todo eso, pero me hacía falta Sí, algo algo sagrado. más, y algo sagrado, exacto. Y ahí está el santuario, ¿no? Y ya que esta perra que además tiene el descaro de quedar preñada y ser mala madre, le dañó su santuario. Ya no más. Ahí ya tengo el personaje motivado para que mate. Ah. Uh-huh. Me encanta. Tengo que decirles a todos que de verdad merece la pena leer la novela. Y tú decías que habías arrancado al principio como un cuento que se te quedó. Yo creo que es un ejemplo perfecto de lo que los franceses llaman nouvelle. Uh-huh. O sea, creo que es una novela corta, pero vamos, como de arquetipo, ¿no? Verdaderamente extraordinario. Y yo creo que este es el momento en que deberíamos abrir, llevamos ya una hora de conversación, creo que es el momento en el que podríamos abrir los micrófonos para los asistentes que comenten, pregunten. ¿Te parece? Me parece perfecto, buenísimo. Pues aquí el sistema suele ser que alguien levante la mano, los que tienen encendido la cámara, los que no, que manden la pregunta por el mensajito. Hay Sí. una pregunta, bueno, más que una pregunta, sí, bueno, sí, vamos a decir que es pregunta. Es Denis que dice, alegría de escuchar a Pilar Quintana después de leerla. La novela nos zambulle en la vida diaria de unos personajes que encarnan la naturaleza humana y la naturaleza con N mayúscula. Me recuerda a la escritora argentina Selva Almada. ¿Me equivoco? Ay, yo quiero leer a Selva, no la he leído y tengo esa deuda. Y creo que me podría gustar por lo que he oído, mi marido ya la leyó, mi representante anterior la representaba a ella y me hablaba muy bien, entonces yo sospecho que me puede gustar, pero no la he leído. Vale. Uh-huh. ¿Alguien más? Yo quería saludar antes todo Pilar Quintana, pues soy su editora en Portugal. Aquí tenemos La perra en portugués, que ya conoces la cubierta. Y quería solo comentar que me enamoró tu novela. Apenas la he empezado a leer, ya estaba enamorada. Sobre todo porque no sé si pasa lo mismo en Latinoamérica, pero creo que en Portugal se está dando una importancia enorme a las mascotas y muy pequeña a las personas. Es que hay ya muchísima gente que no tiene hijos, pero que adopta un montón de mascotas que tiene en casa y que además está siempre diciendo en las redes sociales que cuanto más conoce las personas, las mascotas, menos les gusta las personas, la gente. Por eso tu libro me pareció también muy importante para ser publicado, porque es eso que dices, no es nada políticamente correcto. Es un libro muy, muy directo, muy desapiadado, como ha dicho José Manuel, que lo presentó muy bien, como siempre. Eso me gustó mucho porque creo que nuestras sociedades europeas están siendo peligrosamente dominadas por el políticamente correcto. Entonces, esa novela me pareció muy, muy importante para un tiempo como este. Gracias. Ay, no, muchas gracias a vos por esa edición tan hermosa, esa tapa, y yo tengo acá un ejemplar que me envió Pedro y me parece que quedó precioso. Y yo sí creo que era importante hablar de ese tema. Digamos que cuando yo era chiquita, los perros no eran para las familias lo que son hoy en día, ¿no? Los perros vivían en el patio de la casa y estaban para que ladraran, y los gatos también
eran para que se comieran los ratones, pero, y sí, bueno, había cariño, pero también golpes y maltrato a los animales, ¿no? Y digamos que ahora los animales forman parte de las familias y son miembros de la familia, y yo creo que estamos viendo que en literatura cada vez estamos abordando más el tema, pero no es común encontrar animales en la literatura tratados como casi como Hijos. seres humanos, como hijos, exactamente. Y creo que creo que es un gran tema, ¿no? Ahí hay unas relaciones nuevas que estamos formando los seres humanos con otras especies en las que estamos indagando en nuestra propia naturaleza, y creo que era importante abordar ese tema también. Pilar, no sé si me escucháis. Sí, sí, sí. Oye. Sí. Gracias. No he tenido ocasión todavía de leer tu novela, pero bueno, ya Perdón estoy por los convencida de que... spoilers. Perdón por los spoilers. Estoy convencida de que la voy a emprender en breve. Me interesa mucho tu discurso, personalmente, por cómo es poco políticamente correcto. Me interesa justo por eso, porque bueno, da una alternativa. Por otro lado, ahora, más allá de eso, que no, tampoco quizás muy importante, mi visión, sí te quería preguntar, ¿es cierto que entre los animales domésticos, perros, gatos, tortugas, canarios, podríamos convenir que el perro es el más fiel? Tiene un componente, una característica de fidelidad que quizá no tienen los gatos o que las tortugas aborrecen. Me gustaría saber si ese componente de fidelidad queda integrado en una capacidad de interacción también, ¿no? En este caso contigo, con vosotros, bueno, no lo sé. El perro es más fiel que el gato, ¿no? Parece, en principio. Yo creo que pensamos eso porque no tenemos perros en la selva. Cuando tenemos perros en la selva nos damos cuenta, y creo que la novela muestra claramente, es que uno se va a la selva y es el llamado de lo salvaje, ¿no? No, para uno y para los animales. Entonces, para mí, por ejemplo, criar perros en la selva fue darme cuenta que los animales son domésticos porque están en la ciudad y porque no tienen Quería más llegar ahí. alternativa. Quería llegar ahí. Eso, ¿no? Quería llegar a nuestras ciudades, ayúdame Pilar, a nuestras ciudades occidentales, las mayores, la mayoría de ellas, en las que, bueno, se están convirtiendo en ciudades de paseo, en muchos de los casos con familias monoparentales o pluriparentales, es igual, cualquier tipo de familia que sea, con el paseo del perro a las 6 de la tarde. Donde, bueno, parece desvirtuado porque no estoy segura de que el perro esté fantásticamente bien en ese paseo cotidiano, y tampoco estoy segura de que la familia esté fantásticamente bien teniendo que pasear el perro a las 6 de la tarde. Lo digo un poco provocatoriamente. Sí, pues yo honestamente, pues no voy a juzgar a nadie. No, pero, claro. Pero después de tener perros y gatos en la selva, decidí que no voy a tenerlos en la ciudad. Ahora hay animales que necesitan un hogar en la ciudad, ¿no? Cierto. Entonces, pues también me parece que está bien, pero después de ver a los perros en la selva y a los gatos en la selva, porque tuve perro y gato, me parece, tengo problemas éticos con tener perros y gatos en un apartamento, ¿no? Es que al final no se sabe si es el perro que cuida a la familia o la familia al perro. En la urbe, digo, en la urbe. Sí. Bueno, nada, era solo un apunte. Voy a leer tu novela, me interesa mucho, Pilar. Qué bueno, ojalá te guste. De verdad, he llegado tarde a la presentación porque la verdad me había olvidado, tenía millones de cosas, pero la voy a leer con gusto, con gusto. Ay, buenísimo. Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Algún comentario? Cristina.
Pilar, yo he leído tu libro en castellano, claro, porque soy de Argentina y me gusta leer en el idioma que lo escribieron. Me gustó muchísimo. He leído también otras cosas tuyas, me sigue gustando. Quería decir dos cosas. Una, que creo que tu visión, tu novela y la manera como nos empujás para dentro de un territorio desconocido, para mí por lo menos, ¿no es cierto? Es muy diferente de la escritura, digamos, de Selva Almada. No estoy diciendo que una es mejor que otra, estoy diciendo mis sensaciones, ¿no es cierto?, de la descripción, hasta porque ella describe también en su primera novela una cosa horrible también que pasa mucho, y en la Argentina también, sobre todo, que es la muerte de chicas jóvenes, ¿no es cierto? Una muerte que nadie entiende bien por qué, ni cuál fue el motivo, el matar por matar, un poco lo que decís. Pero lo que yo te quería preguntar era, conozco a Pedro y él es poeta, es una persona muy sensible y muy culta, y quería decir cómo fue la interacción, quería preguntar cómo fue la interacción entre los dos, primero por las palabras tan específicas de la selva donde viviste, que pienso que no tiene nada que ver con lo que vivimos en Portugal, ¿no es cierto? Aunque Pedro vivió o vive en tu país, pero no sé si él habrá conocido la selva. Por eso, ¿cómo fue? Porque creo que alguien que es poeta probablemente traduce quizás de una manera diferente que un traductor puro, que no sea escritor o poeta. ¿Cómo fue tu relación, digamos, con un traductor poeta? Bueno, esas palabras que decía José Manuel no las entienden ni siquiera en Colombia, ¿no? Sino en el Pacífico colombiano, son propias del español del Pacífico. Y también muchas de las plantas que aparecen. El Pacífico es dentro de Colombia, pero como si no lo fuera, porque es una zona excluida y marginal, ¿no? Está separado del interior de Colombia por una cordillera, y a veces a mí me parece que esa cordillera es una metáfora para un muro, ¿no? Porque hay muy poquitas carreteras que conectan con el interior de Colombia, como 2 o 3 carreteras, una en buen estado, que es una de las carreteras más importantes de Colombia porque nuestro principal puerto está en el Pacífico, pero el Pacífico colombiano es una zona muy desconocida, ¿no? Entonces, pues hubo palabras, y no solo palabras, sino además como plantas y que no se encuentran ni siquiera en internet, y él tenía que preguntarme y yo tenía que explicarle y mandarle la foto, mira, esta es la planta, o el nombre científico de la planta, para que él entendiera. Creo que es un traductor muy cuidadoso, que conoce mucho el español colombiano, ¿no? Yo no leo portugués, pero mi hermana es traductora, mi hermana vive en Brasil y es traductora del portugués al español, y entonces Pedro me dijo que aquí estaba la traducción, que si yo me la quería leer, y yo le dije que no, pero que si se la podía dar a mi hermana, y mi hermana dijo, no, la traducción es magnífica, ¿no? Y bueno, yo no sé qué más decirte sobre el trabajo del traductor, porque la única traducción que yo he podido leer de La perra es la del inglés, que inglés sí sé, pero portugués no. Y uno cree que sabe portugués porque más o menos entiende, se puede entender hablando en No, portuñol, ¿verdad? Pero uno no sabe, yo no sé portugués, ¿no? No sé portugués, entonces... ¿Pero te han traducido en otros idiomas que conozcas y Solo en inglés. El único idioma que me han traducido, el único idioma que sé, aparte de español, es inglés. Entonces esa es la única traducción que conozco y que también me parece extraordinaria, ¿no? Y hay unos idiomas que uno ni va al chino, al mandarín, yo cómo voy a saber si eso está Claro, bien, o al claro. ruso,
¿no? Al islandés, y yo digo, ¿cómo será leída esta novela en Islandia? ¿Verdad? Porque en Portugal, pues, nos entendemos, ¿no? Sí, y en Claro, Francia uno dice, bueno, también, pero en Islandia... Sí. además tú fíjate que es que, Pilar, es que uno dice luna, no digo ya las palabras raras, uno dice luna o uno dice bosque, es la misma palabra, pero para un islandés o para un africano o para un colombiano, esa luna no tiene nada que ver con la luna o ese bosque, es decir, o esa montaña. Claro. Es O decir, digamos algo tan sencillo como lo que me pasó con la traductora al inglés, que es una gran traductora, y ella me dijo, en inglés no se entiende, no se sobreentiende, como sí en español, que el personaje es negro, ¿verdad? En Ya, español se sobreentiende que la personaje es negro. Y ya. yo supongo que en portugués también, ¿no? En portugués de Brasil se sobreentiende, ¿no? Por dónde vive, por cómo es, ¿verdad? Ella tuvo que hacer un truco para que se entendiera que era negra. Entonces ella me dijo, hay una parte donde dice productos para el pelo, que ella se estaba echando, y me dice, yo puedo decir en vez de productos, me pidió autorización para cambiarlo por alisadora. Y me dice, si yo pongo alisadora van a saber que es negra, ¿no? Y en otro momento yo digo, la estaban peinando. Todos sabemos que le están haciendo trencitas, pero en inglés ella me dijo, puedo cambiar peinar por hacer trencitas para que... Y ahí ella ya sí le dijo a los lectores en inglés que era negra, ¿verdad? Pero o sea, imagínate la diferencia cultural tan grande de un idioma al otro. Entonces yo me pregunto qué va a pasar en japonés o en mandarín o en islandés. Ya está en islandés, ¿no? van a tener un calor. Wow. Qué interesante. Les va a dar calor Porque- por primera vez en la vida. Porque Es- en es- la novela tú ves sudar a todo el mundo y Claro. esas nubes y las lluvias, uno se siente empapado cuando está leyendo el libro. Sí, sí, y entonces tengo una lectora ya y yo sigo su Instagram con gran interés porque los paisajes me parecen diferentísimos. Qué interesante. Claro, uno de los temas que habéis afrontado al principio de todo ha sido el de la maternidad. Ujú, Y tú has dicho que la has afrontado desde un punto de vista de lo no políticamente correcto, ¿no? Que ujú, tú has dicho aquello que tú sentías y que de alguna forma te habías sentido incluso engañada en el relato que te habían hecho de la maternidad ujú. tus tías, tus parientes, etc. A mí es un tema que siempre que me preocupa porque la maternidad va más allá de las clases sociales, ¿no? O sea, no de gente más humilde o gente menos humilde. ¿Tú crees que es un elemento de alienación la maternidad? Yo no lo sé, yo creo que la culpa la tiene no sé qué sea, no sé, Johnson y Johnson tiene gran parte de la culpa, ¿no? Por sus comerciales de pañales y de shampoo, donde hacen esta idea magnífica de la maternidad, ¿no? Me parece también que la maternidad es el lugar que se le asignó a las mujeres, ¿no? Y es el lugar donde la mujer tenía que estar. Em, y una mujer que dice, oye, pero me está pareciendo difícil ser mamá, es una mala mujer, ¿no? Una mala madre. Una mala madre, una Mm, mala madre. mm, Entonces, como que se silenció esas voces, no era aceptado que hubiera voces que dijeran, oye, la maternidad no es tan chévere, no, mm, porque una mujer que dice eso es una mujer que es mala madre. Entonces, mm. más bien las mujeres nos quedamos calladas y no decimos la verdad sobre la maternidad. Lo que, A mí por lo general ahora las lectoras me dicen gracias por nombrar eso, pero antes, hace 10 años, o no porque yo no soy mamá hace 10 años, pero bueno, cuando yo decía esas cosas, muchas veces me decían, no diga eso, eso no lo diga, eso no lo diga, eso no lo diga, ¿no? Mm.
Yo estaba pensando, ¿no será también ahí una influencia? Porque estaba pensando, si uno quiere ver la maternidad en su lado más dramático y a veces atroz, pues están los clásicos griegos. Sin embargo, esta maternidad idealizada yo creo que tiene mucho que ver con las religiones del libro. Tiene mucho que ver con el monoteísmo, con la Virgen María, con la Virgen María, decir, esa es la madre, ¿no? Si me permites, José, si me permitís, también tiene que ver con el marketing. Sí. Sí, también. Sí, y también es cómo haces que una mujer elija o no elija, que acepte el papel que le han asignado, que es el de la mujer, si le decís, oye, pero la maternidad es súper difícil, ¿no? De pronto te van a decir, uy, no, yo mejor como que es más fácil que entres en ese lugar que te ha asignado la sociedad si te dicen que es lo mejor que te va a pasar en la vida y que es tu realización y que es tu fin último y que vas a ser feliz en ese lugar. Así te dicen, oye, es un lugar muy difícil, ¿no? Yo creo que yo asumo como mi deber contarles a las mujeres cómo es en realidad la maternidad para que sepan, porque yo fui una mamá de 42 años, que busqué mi hijo, que sabía más o menos lo que pasa es que uno nunca sabe cómo es la maternidad hasta que tiene un hijo, ¿verdad? Pero yo era una señora leída, pues, digamos, sé más o menos a lo que voy, ¿verdad? Y a mí, yo fui madre porque a mí mi cuerpo dejó la lógica y quiso que yo fuera mamá y era un deseo ilógico, ¿no? Y en el momento en que tuve mi hijo acá, yo dije, ¡oh! ¿Yo qué hice, no? Y me di cuenta de lo que había hecho y dije, y entendí ahí cómo, es decir, yo entendí que hay mujeres que matan a sus hijos. Pilar, me interesa muchísimo lo que estás diciendo. Entiendo, o ayúdame a entender, en Colombia quizá la maternidad no es una elección individual. Yo creo que... En nuestras sociedades sí, creo. Yo creo que hoy en día para las mujeres de clase media alta, sí. Pero yo creo que para mi mamá, que era una mujer de clase media alta, no lo fue. Yo creo que las mujeres de la edad de mi mamá, que son las mujeres que tienen 70 años, no eligieron ser mamás, sino que eras un papel elegido y tenían que ser madres así fueran profesionales o no, ¿no? De eso va un poco los abismos. Sí, interesantísimo. Creo que las mujeres menores de como de 55 años en Colombia fueron mamás a sabiendas de que querían serlo, ¿no? Pero me parece que las mujeres mayores que yo, las mayores de 55, las que tienen hoy más de 60, no era una elección libre, no lo era. Claro, eso recoloca también en otro estrado a los hombres, la paternidad, porque probablemente sí entiendo que no es una elección, quiere decir que hay que encontrar señores que inseminen a señoras, ¿no? Y que sirvan. Si no, y que, claro, y que puedan inseminar, y que no puedan vaya, inseminar. Si no vaya a ser sirven... como el pobre Rogelio, al cual le hacen beber todo tipo de plantitas y untarse, y ir a esa una palabra que me encanta, a ir a una sobadora o a un sobador, ¿no? Es el uso que hace en Colombia, en vez de masajista. En el Pacífico colombiano. Sí, Ajá, sí, pero en bueno, Colombia dicen... fíjate, pero yo estaba leyendo, el otro día estaba leyéndome Guayacanal de William Ospina, que transcurre en la Cordillera Central, en la zona del Nevado de Ruiz, y también ahí en un momento dado hablaban también de la sobandera. De una sobandera, una sobadora. Sí, pero digamos que hoy en día un habitante de la ciudad no va a ir donde una sobandera. Claro. No, es en el campo de pronto, en el campo, en las comunidades campesinas, indígenas o negras, ¿no? O en los años 40, sí, en los años 40 sí podían ir donde la sobandera. En fin. Una última preguntita.
A ver, Nadine, activa Sí. Hola, buenas tardes. Ahora no me acuerdo si la sobandera era el mismo personaje que la curandera o la que creo que se llama Santos, ¿no? Y quería preguntar si ella exige o es de la cultura yoruba y si Yoruba se ubica en esa zona. Yo no tengo claridad. No tengo claridad porque ahí tenemos un jaibaná. Lo que pasa es que en el Pacífico colombiano hay una mezcla muy grande de las culturas negras y africanas con las indígenas, ¿no? Entonces hay cosas que ya no podemos saber a cuál de las dos culturas pertenecen. Digamos que allá se toma un trago que se llama biche, que es hecho de caña, ¿no? Y la caña no es del Nuevo Mundo. Y la caña la trajeron, el biche lo preparaban tradicionalmente los negros, pero hoy los que mejor preparan biche son los indígenas, digamos. Y hay un jaibaná, que es un médico tradicional indígena de la cultura Huaunán, de la cultura Embera también, pero este es de la cultura Huaunán. Entonces está él y está Santos, que Santos tiene mezcla, ¿no? Ahí decimos que Santos tiene una abuela o una mamá que es del Chocó, eso quiere decir que es negra, pero también tiene indígena. Porque luego también está Ximena, que también me parece una mujer muy interesante porque también está en el margen de la sociedad, ¿no? Sí. Y me gustó que que tu personaje central sea tan marginado, que haya otra que sea marginada por otras razones. Sí, esta es una zona, el Pacífico colombiano, que no, además yo hablo como si el Pacífico colombiano fuera uno, pero es una zona grande y diversa, digamos, pero el lugar donde yo nací es como un balneario a 3 horas de Cali, pero es un balneario en una zona de pobreza absoluta, ¿no? Y pertenece como municipio a Buenaventura, que es el puerto más importante de Colombia, pero también una de las ciudades más pobres de Colombia, ¿no? Es una zona llena de contradicciones. Y esta zona ha vivido tradicionalmente de la pesca, digamos, y de un poco de la madera también, de la explotación de la madera, pero entonces últimamente, cuando se volvió balneario, ha tenido influjo de turistas porque allá llegan las ballenas jorobadas. Entonces es un lugar como lleno de contradicciones. El Pacífico colombiano es uno de los 5 hotspots del mundo con mayor biodiversidad, ¿no? Uno de los 5 lugares del mundo más biodiversos. Y es una de las zonas más pobres, si no la más pobre de Colombia, ¿no? Es una de las zonas más lluviosas del mundo. El pueblo con mayor pluviosidad del mundo está en el Pacífico colombiano, pero ninguna de las ciudades del Pacífico colombiano, ni Buenaventura, el puerto más importante de Colombia, tienen acueducto, ¿no? Entonces es una cosa muy impresionante. Entonces es una zona al margen y de excluidos. Entonces muchas personas mestizos que viven allá llegaron buscando poner una tienda, llegaron así, ¿no? Porque es una zona de turismo, tal, o son excluidos y están huyendo de la sociedad, ¿no? Allá pueden vivir emborrachándose o drogándose, o viviendo descalzos en la playa, ¿no? Entonces encontramos también algunos mestizos del interior que viven allá en esa zona marginal porque es marginal. Interesante. Sí. Bueno, una ultimísima pregunta. ¿Sí? ¿José Manuel? Carla, me parece. No, soy yo, Adi. A ver, me pierdo, no veo. Deja ver, estoy aquí. Adi con el bebé. Adi con el bebé hablando de maternidad. Así era yo escribí esta novela hablando mal de la maternidad con un bebé tomando teta, literalmente. Así es, y bueno, me ha encantado esta charla porque yo espero también acabar mi primera novela con esta pequeñita aquí también. Y el tema central es esa
ese otro lado de la maternidad. Este es mi segundo hijo, mi segunda niña. Y quería preguntarte, Pilar, primero me encantó el libro, me lo leí en un día, menos de 24 horas. Si tú crees que las generaciones así, la gente más joven, porque aquí estamos todos, bueno, yo tengo 35, si los jóvenes están queriendo leer ese tipo de literatura tan realista, tan fuerte en relación a la maternidad, o sea, si tú ves esa tendencia o crees que están evitando un poco ese tipo de libros tan reales, tan fuertes, ¿no? Porque a mí me encantó porque me transmitió mucho para... Yo soy cubana y crecí en un pueblo de Cuba que también tiene muchos negros y un pueblo pobre. Y bueno, también los perros, todas esas situaciones realmente es como están en toda Latinoamérica. Y yo me pregunto si, por ejemplo, mi hermana que tiene 30, 25, esos nuevos lectores van a querer leer ese tipo de libros, si tú has sentido que ha tenido buena aceptación. ¿Qué tú crees de eso? Yo en mis clubes de lectura he estado con lectoras de todas las edades, ¿no? Desde señoras grandes hasta mujeres muy jóvenes. Entonces, yo espero que sí, pero a mí lo que sí me parece es que sobre todo, gracias a los movimientos feministas, que eso no lo hizo mi generación, sino que lo hizo la generación que sigue, que es mucho más joven, las mujeres estamos siendo leídas y hoy tenemos una voz que es validada, ¿no? Creo que, no sé si Carla lo siente, pero cuando empezamos a publicar había como ciertas etiquetas que se le ponían a la literatura hecha por mujeres para separarla de la literatura de los hombres, y yo creo que los movimientos feministas de mediados de los 2000 hicieron que, pues a mí por lo menos me hicieron sentir validada y que mi voz no tenía que ser validada solo por los hombres, sino que tenía ahí unas lectoras nuevas que a los que mi trabajo les querían mi trabajo y que les parecía importante, ¿no? Sí, que les interesaba, y eso pasó, yo creo que gracias a las mujeres más jóvenes. Carla, ¿ibas a decir algo tú? Tienes que activar el micrófono. Pero Pilar se quedó parada, ¿no? En lo que quería decirle, pero no sé si tiene... Hola, Pilar. No sé si oye, pero lo que quería... Sí, que quería decirte que, bueno, a mí me encantó la novela, ya sabes, ya te conté, y que la leímos en el club, también en el club de lectura aquí justo del Cervantes, y que a todo el mundo le encantó, y sobre todo fue una discusión larguísima, porque es una novela pequeñita, pero de esas novelas que son pequeñitas, pero el mundo te lo abre así, ¿no? Y había una cosa que señalaba alguien en el club, que era súper interesante, porque la novela tiene un mundo muy cerrado, porque es el mundo de esta mujer, ¿no? Es solamente los pocos personajes, lo que decían antes, pero está todo este mundo cerrado de esta mujer en contraposición con todo el mundo de la selva, con toda, o sea, es una cosa, es como si tuviera una puertecita chiquitica por donde tú entras y de pronto, ¡wow!, el mundo, ¿no? Y eso era un contraste que todo el mundo le pareció súper interesante como historia, ¿no? Porque hay libros que están suscritos a una cosa, pero este es una historia pequeña, se vuelve enorme y a todo el mundo, y en el club hay gente de muchísimos países, mayormente viven en Lisboa, pero bueno, aquí hay varias caras del club y son gente de diferentes lugares y todo el mundo le dijiste muchísimo con esta novela, así que nada, agradecerte la novela. Y que estoy de acuerdo con lo que decías tú, claro, la literatura ahora escrita por mujeres, que ahora hay mucha gente que dice que las mujeres están escribiendo más, y digo, no, las mujeres no están escribiendo más, lo que pasa es que ahora nos están prestando más atención, y ahora publican más, y ahora hay más visibilidad, y esto en este momento, que ciertamente no lo hizo la generación de nosotros, cuando el Bogotá 39 éramos 7 mujeres, 10 años después eran muchísimas. O sea, la comparación cambió, entonces eso, menos mal, ¿no? Qué bueno. Pues felicidades, muchísimas felicidades. Ay, gracias. Un gustazo verte.
Bueno, pues yo, si les parece bien, voy a ceder la palabra al compañero director, don Iñaki Abad, para que sea el que despida esto, pero antes, a quienes no hayan leído La perra, de verdad, una recomendación ferviente de que se la lean. Es una de esas novelas que te quedas pensando en ella durante mucho tiempo. Bueno, Iñaki. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos, por haber estado hoy aquí y haber presentado, ¿no?, tu libro. Muchísimas gracias también a Rosario, que está allí, por apostar una vez más por autores en habla, o sea, que escriben en español. A José Manuel, pues bueno, de nuevo lo que había dicho, gracias, y que esperamos que el año que viene este Café con Letras, pues bueno, adquiera o regrese a una presencialidad, a ser presencial, y podamos, no sé si un café o un vino o agua o un gin tonic, no lo sé, pero vamos, o sea que estaremos juntos en el instituto para seguir hablando de literatura, para seguir hablando de cultura, en definitiva para seguir hablando de vida, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Gracias también a Olvido, que está ahí como siempre, a Eduardo, que ha estado constantemente soportándonos en los dos sentidos, dando técnico y también soportándonos muchas veces con nuestras cosas. Y gracias de verdad a todos vosotros, muchos de los cuales nos habéis acompañado en esa trayectoria, en este trayecto que empezamos en octubre o en septiembre, ya no me acuerdo, creo que fue Landero el primero, ¿no? Ya, sí, fue Landero. Fue Landero el primero. Y que ha sido un viaje impresionante, impresionante. Cada uno en su estilo, cada uno aportando a la literatura en español, pues bueno, puntos de vista, modos diferentes de ver y de vivir la literatura, y de verdad que esperemos que podamos seguir haciendo esta trayectoria presencialmente y todos metidos en el mismo barco que es el Cervantes. Igual salimos navegando por el Tejo y nos volvemos a América. Gracias y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias, José Manuel. Gracias. Nada, Pilar, un gustazo hablar contigo. Chao. Seguro. Besitos. Ha sido Chao. genial. Gracias.